Nosotros trabajamos para ganar y cuando no ganás, obviamente que te afecta el resultado. Vivimos del resultado, también del juego, por supuesto. Pero debemos saber convivir con esa presión. Somos gente de fútbol, no estamos acá no nos dedicamos a esto hace poco tiempo. He pasado como jugador y como entrenador lamentablemente por situaciones así a lo largo de mi carrera y sé que se logra salir. Hoy es normal que se dude de todo, hoy es normal que haya críticas hacia todos. Lo que internamente no podemos hacer es dudar, sí mejorar, sí corregir y seguir para adelante. Eso sin duda que lo haremos. Que porque terminan bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que terminan o en falta, que después derivan en goles, o en el caso de hoy no hubo falta, pero sí hubo gol. Entonces la sensación que queda es como que el equipo queda expuesto. Yo analizando profundamente todo y cada uno de los partidos como corresponde y en mi tarea, nosotros evitamos un montón de contragolpes. Lo que ocurre es que queda muy marcado cuando ese contragolpe termina en gol, ¿no? Pérdidas en los partidos seguirá habiendo, no solamente en nuestro equipo, sino vemos que en todos los partidos hay pérdida y contraataques, pero lógicamente a menor cantidad de pérdidas, a mayor cantidad de efectividad de pases correctos, sobre todo en campo rival, corres menos para atrás. Y ante las pérdidas te obligan a correr para atrás y correr mirando tu arco, correr 50 metros y aunque no estés mal posicionado, claramente con los rivales lanzados es difícil evitar. Pero, vuelvo a repetir, lo podíamos haber evitado en estas acciones que nos vienen sucediendo, pero también es cierto que muchas de las acciones con posible contragolpe de los rivales las evitamos. Pero entiendo la pregunta, no me gusta que nos corran y que nos metan gol de esa manera, pero es lo que nos está pasando. Uno debe hacerse responsable y seguir revisando ese tipo de errores para mejorar. Ahora, digamos, estamos en la situación que estamos, debemos hacernos responsables. El conductor, en este caso yo, el entrenador, siempre seré el primero. Y bueno, y ahora tiene que aparecer lo mejor de cada uno, no lo peor. Entiendo que anímicamente podemos estar golpeados, entiendo que la confianza cuando perdés baja, todo eso sucede, pero para revertir las situaciones necesitamos de la hombría. Este equipo la tiene y la sacaremos. E insistiremos en el siguiente partido de mejor manera. Primero, a ver si nos toca recibir goles que no sea a través de la vía de penal, porque, como comentaba antes, condiciona un poco el desarrollo del partido para después. Después evitar pérdidas para no recibir o faltas o contraataques y volver a lo que sí fuimos durante la pretemporada, sobre todo, donde se le vio un equipo mucho más sólido en todos los sentidos del juego y con una mayor seguridad. Pero bueno, confío a muerte en el equipo, confío mucho en los jugadores, más allá del nivel de uno u otro. Todos los jugadores que tenemos son buenos jugadores y ahora, como siempre, trabajar y trabajar, no hay otra. Desde entender la situación, pero también desde la calma para poder analizar bien las cosas y ver por qué los resultados son los que son. Por los penales que realizamos, yo no voy a justificar acá si son o no son penales. Considero que si hay una revisión hoy con la tecnología del VAR y luego se confirma un penal o un penal que no se da, después se da, considero que son penales. Entonces, lo que sí, claramente,
no es normal que en 4 partidos te cobren penales en contra, que te cuestan. El desarrollo después cambia, ¿no? Una vez que el equipo rival se te pone en ventaja, ya es más complicado atacar, los espacios se reducen, el equipo rival saca una ventaja por esa vía y lógicamente se repliega y esos espacios que con 0-0 a lo mejor están, dejan de estar y bueno, y el partido se vuelve cuesta arriba. Lamento más eso, ¿no? Que las situaciones de los penales nos cuestan iniciar los partidos en desventaja y eso hace que el desarrollo después no sea como queremos. Dicho eso, seguiremos insistiendo para evitar penales y en el caso de ir perdiendo, generar una producción futbolística superior para marcar más goles que los rivales. Sí, es una alternativa o una posibilidad más del juego, pero claro, jugamos en casa con una necesidad muy grande de ganar. Como ustedes vieron en el primer tiempo, su parado habitualmente es 3-2-2-3 y nosotros quisimos tener un futbolista más atrás con 2 centrales, Romo y Castillo contra su número 9 y tener un jugador menos arriba en su línea de 3, justamente para intentar, y después el resto sí emparejar, ¿no? Después con otro penal nos abren el partido y claro, ya ahí uno debe empezar si sigue con ese plan de juego, a lo mejor te dominen y te cuesta mucho tiempo recuperar la pelota. Entonces, a partir de ahí nosotros somos un equipo que muchas veces nos gusta jugar mano a mano y decidimos hacerlo, adelantando a Richie Ledesma por derecha, Piojo por izquierda, Hormiga con el líbero, 3 contra 3 en su inicio, 2 contra 2 Guti Campillo contra sus 2 contenciones y después, bueno, nuestros jugadores que juegan por fuera contra sus extremos y nuestros 2 stopper salir a buscar a esos media punta, ¿no? Por izquierda Castillo, por derecha Aguirre y Romo jugar ya directamente 1 contra 1 contra su número 9. Eso fue al final del primer tiempo y fue todo el segundo tiempo. Inclusive con los cambios que hicimos también lo hicimos de esa manera y lo hicimos un poco mejor, pero creo que la mejora tiene que ver con el 0-2 en contra, con que el rival ya sacó su ventaja, entonces se dedica mucho más a proteger el resultado y eso nos llevó a nosotros a ir, a descontar y a lo mejor tener algunas situaciones más para poder empatar. Pero bueno, es un poco eso. Ahora, claro, lógicamente, dependiendo del resultado, a veces conviene más esperar, otras veces conviene mucho más saltar a las presiones hacia adelante. A mí me gusta mucho esto de saltar para adelante, pero claro, con 0-1 y en casa, y ante la necesidad de ganar, esa posibilidad estaba totalmente descartada. Nosotros intentamos cada partido iniciar con el 11 que consideramos que es la mejor opción. Muchas veces hay acierto, muchas veces no. Muchas veces la elección de los jugadores y la táctica para enfrentar algún partido está mal realizada, pero si el nivel del equipo es bueno, muchas veces es la producción del equipo en definitiva te salva una mala decisión. A veces la decisión puede estar bien argumentada, pero el nivel del equipo no es bajo. Eso pasa en el fútbol. Lo que yo quiero y pretendo es acertar con la alineación, acertar con el plan de juego y que los jugadores puedan dar su mejor versión. Lamentablemente, en el día de hoy tal vez no se dieron ninguna de las dos. Los futbolistas que tenemos son elegibles para iniciar los partidos. Siempre uno elige pensando lo más conveniente para lo que va a ser el partido. Como dije anteriormente, nosotros los entrenadores vivimos con aciertos y con errores, los futbolistas igual, y eso recae muchas veces en el resultado.
todos son elegibles. Por lo tanto, para el siguiente partido veremos qué jugador nos conviene, con qué jugadores nos conviene iniciar, en función, lógicamente, de lo que veamos en cada partido, de lo que veamos durante el entrenamiento. Y con respecto a Gobea, se había transformado para nuestra manera de jugar en un futbolista importante, muy importante, con una técnica para iniciar el juego destacada, y bueno, está lesionado y ahora está en fase de recuperación, está en la fase final. Ojalá podamos tener a todos los jugadores cuanto antes. Esta semana recuperamos también un jugador muy importante como Miki Tapia, pero fue la primera semana que trabajó con el grupo, entonces consideré que necesitaría una semana más para esa puesta a punto. Recuperar jugadores va a ser importante, desde lo anímico, desde las lesiones, desde todo punto de vista. Me encantaría, por supuesto, contar con todos y poder elegir. Gracias a Gabriel Milito por estos minutos para conferencia. Gracias a todos. Buenas noches.